Los primeros contactos entre los exploradores europeos y la civilización maya ocurrieron a finales del siglo XV, con la llegada de los españoles al Caribe. Sin embargo, la verdadera conquista de la región maya tuvo lugar a principios del siglo XVI, liderada por figuras como Hernán Cortés y Pedro Alvarado. Estos conquistadores se encontraron con una civilización maya que, aunque había experimentado un declive antes de la llegada de los europeos, aún mantenía ciudades importantes y una cultura rica. A pesar de la resistencia inicial de los mayas, los españoles eventualmente lograron conquistar la región, aprovechando su superioridad tecnología militar y las alianzas con indígenas rivales. La conquista española tuvo un impacto profundo en la región maya, marcando el inicio de la dominación europea en la región. Se produjo la destrucción de ciudades y centros ceremoniales, la imposición del cristianismo, la explotación de recursos naturales y la introducción de enfermedades que diezmaron a la población indígena. Este periodo de conquista y colonización alteró irrevocablemente el curso de la historia y la cultura maya. Familia Montejo conquistó Yucatán, la cual fueron las tres etapas. La primera etapa fue a finales de 1527 por el padre Montejo. El segundo intento fue a finales de 1530 por su hijo Francisco Montejo el Mozo. El tercer intento fue a finales de 1537 por el sobrino Montejo. La rebelión maya en Yucatán, también conocida como la Guerra de Castas, fue un conflicto que ocurrió a mediados del siglo XIX en la península de Yucatán, México. Fue un levantamiento de la población maya contra el gobierno y las élites criollas y mestizas impulsados por la opresión, la explotación y la discriminación que sufrían. La rebelión maya duró años y tuvo un impacto significante en la región. Los personajes más importantes en la primera rebelión maya fueron Jacinto Pat, Cecilio Chi, Manuel Antonio Ay, y los personajes más importantes de la segunda rebelión maya en Yucatán fueron Jacinto Uc, Manuel Soliscán, Manuel Castronal y Francisco May. La idea de que Yucatán se independice es intrigante, dada su identidad cultural e historia únicas. Sin embargo, cualquier avance hacia la independencia implicaría complejas consideraciones políticas, jurídicas y económicas. Requeriría un apoyo sustancial de la población, así como negociaciones con el gobierno mexicano. Además, habría desafíos para establecer a Yucatán como un estado independiente viable, incluidas cuestiones relacionadas con la gobernanza, la seguridad y el reconocimiento internacional. La idea de la independencia de Yucatán involucraría una serie de complejidades políticas, legales, económicas y sociales. Requeriría un amplio apoyo popular, negociaciones con el gobierno mexicano y la resolución de numerosas cuestiones como la división de recursos, la seguridad y las relaciones internacionales. Eso nos lleva a otro punto importante sobre el contexto de lo que pasó con Andrés Quintana Roo. La misión de Andrés Quintana Roo fue un movimiento político y militar que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia de México, aproximadamente en el siglo XIX. Pero, ¿quién era Andrés Quintana Roo? Andrés Quintana Roo fue un abogado y político mexicano que desempeñó un papel importante en la lucha por la independencia de México. La misión lleva el nombre de Quintana Roo porque él lideró una expedición militar hacia Yucatán con el objetivo de promover la causa independentista en esa región. La península de Yucatán era estratégicamente importante por los insurgentes debido a varios contextos que se le ha dado, como lo podría ser la posición geográfica y a sus ricos recursos naturales. A pesar de los esfuerzos de Quintana Roo y sus seguidores, la misión de Andrés Quintana Roo, como era de esperarse, no tuvo éxito esperado y no logró consolidar la independencia de Yucatán en ese momento. Sin embargo, no se le hace menos y su participación y liderazgo fueron significativos en el contexto más amplio de la lucha por la independencia de México. Eso nos lleva a otro tema importante que sería la invasión armada de la península de Yucatán. Se refiere a diversos conflictos y expediciones militares que tuvieron lugar en esa región durante diferentes periodos de la historia de México. Algunas de las invasiones más destacadas incluyen la conquista española, que eso fue durante la época de la conquista española en el siglo XVI. Yucatán fue el escenario de diversas expediciones militares por parte de los conquistadores españoles, lideradas por figuras como Francisco de Montejo. Estas expediciones buscaban someter a los pueblos indígenas de la región y establecer el dominio español.
La Guerra de Castas. En el siglo XIX, la península de Yucatán fue testigo de la Guerra de Castas, un conflicto prolongado entre las poblaciones mayas rebeldes y las autoridades mexicanas y criollas. Esta guerra tuvo lugar principalmente en la segunda mitad del siglo XIX y fue marcada por numerosos enfrentamientos armados y actos de violencia. Otro punto importante fue la Guerra de Independencia de México. Durante la lucha por la independencia de México en el siglo XIX, hubo varios intentos de promover la causa independentista en Yucatán. La misión de Andrés Quintana Roo es un ejemplo destacado de estos esfuerzos, aunque no tuvo éxito en su intento de consolidar la independencia de la región. Esas invasiones armadas y conflictos militares han dejado una marca significativa en la historia de Yucatán y han contribuido a dar forma a su identidad cultural y política. El fin de la expedición puede ocurrir por una variedad de razones que van desde el logro de los objetivos establecidos hasta la imposibilidad de continuar debido a dificultades logísticas, condiciones climáticas adversas o enfrentamientos militares. En el contexto de una expedición militar en la península de Yucatán, como la misión de Andrés Quintana Roo o cualquier otra operación similar, el término fin de la expedición podría referirse a varios escenarios. Logro de los objetivos. Si los objetivos establecidos al inicio de la expedición se logra con éxito, como la captura de un territorio específico, la derrota de un enemigo o la consolidación de una posición estratégica, entonces la expedición puede considerarse concluida con éxito. Retirada forzada. En algunos casos, una expedición puede terminar debido a la necesidad de retirarse ante la presión del enemigo, dificultades logísticas o condiciones desfavorables. Una retirada estratégica puede ser necesaria para preservar las fuerzas y la seguridad de los participantes. Falta de recursos. La falta de recursos como suministros, alimentos, municiones o apoyo logístico puede hacer que una expedición se vea obligada a finalizar prematuramente si no puede obtener los recursos necesarios para continuar. Derrota. Si una expedición sufre una derrota significativa en el campo de batalla o no logra alcanzar sus objetivos, puede terminar debido a la incapacidad de continuar la lucha. En el caso específico de la misión de Andrés Quintana Roo o cualquier otra expedición de la península de Yucatán, el fin de la expedición podría haber ocurrido por alguna combinación de esos factores dependiendo de las circunstancias específicas de la situación. Finalmente, el 19 de abril de 1848, al gobierno yucateco solo le quedaron algunas poblaciones de la costa y Camino Real a Campeche. Entonces solo pues se quedaron con una parte mínima de todo la guerra. La Guerra de Castas fue de 1847 a 1849 y fue ya que los indígenas mayas se encontraban molestos por la situación en la cual vivían. Esta fue la principal razón por la que el 30 de julio de 1847 se levantaron en armas contra la población blanca y mestiza. Y esto se inició en el poblado de Tepic, en donde estalló la rebelión de los mayas, que tendría una duración de 55 años. Aun cuando las causas de los problemas que lo ocasionaron continuarían siendo motivo de problemas a más futuro en el año 1937. En 1848 la Guerra de Castas había cundido por toda la península y parecía que los indígenas podían exterminar la población blanca y mestiza. De todo esto, el gobierno de Yucatán, el gobernador de Yucatán, Santiago Méndez, ofreció la soberanía yucateca a cambio de auxilio militar al gobernador de la isla de Cuba. El gobernador no pudo controlar la situación que estaba pasando con todo esto, entonces él requería de ayuda externa por el problema de la guerra. Hacia finales de 1845, esos convenios fueron suprimidos
1 de enero de 1846, la Asamblea Legislativa de Yucatán declaraba nuevamente la independencia de la península del territorio mexicano. Poco duró este segundo periodo independiente, ya que la crisis se generaba por la guerra de castas entre mayas y mestizos. Obligó al gobierno yucateco a pedir ayuda militar al gobierno mexicano a una costa de su soberanía, a cambio de la reincorporación de Yucatán. En 1848, el gobernador Miguel Barbachano envió una comisión ante José Joaquín Herrera para tratar el asunto y el gobierno de México le remitió armas y dinero para terminar con la guerra. Así se reincorpora Yucatán a la Federación Mexicana, cerrando definitivamente ese capítulo separatista.